Mis hermanos, buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a su programa Espíritu Santo, ven. Como todos los lunes, les damos la bienvenida. En esta ocasión, gracias a Dios, nos encontramos un poquito más al norte de la Ciudad de México. Estamos en el estado de Sinaloa, en Guasave. Hay un horario de diferencia. Aquí son las 6 de la tarde, pero como se transmite a través de la Ciudad de México, el horario nos acoplamos a él, ¿verdad? Les damos la bienvenida, mis hermanos, a nombre de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis de México, a nombre de Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz, a nombre de nuestra hermana Rita Torres, Brenda Leiva, su hermana en Cristo, y a nombre de todo este equipo de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad, que constantemente está teniendo programas a través del Facebook, programas en vivo, oraciones, intercesión, etcétera. Vamos a iniciar como siempre con una oración. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Señor Jesús, reunidos en tu nombre, nos consagramos a ti, junto a nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia. Protégenos y guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu costado, y todo lo que no provenga de ti, en tu nombre y con el poder de tu preciosa sangre, lo reprendemos y lo atamos para siempre a los pies de tu cruz. Aleja de nosotros al enemigo junto con sus insidias y tentaciones. Llena con tu presencia y tu infinita misericordia los corazones de tus hijos. Amén. Pues el programa de este día, mis hermanos, lo hemos tomado del Evangelio de San Marcos, cuando nuestro Señor le dice aquellas palabras al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Es el Evangelio de San Marcos, que es San Marcos 2:5. ¿Y por qué es tan importante esta parte, no? Tus pecados te son perdonados. Fíjense que cuando estaba aquí acomodando para el programa, tengo esta pintura aquí atrás que representa a San Pedro con las llaves en las manos, ¿no? Y entonces me di a la tarea de buscar cuando hace referencia a esa imagen, a ese momento, nuestro Señor Jesucristo, porque es importantísimo, primeramente, el que nosotros valoremos la bendición de estar dentro de la iglesia que fundó nuestro Señor, Santa, Católica y Apostólica. Entonces, vamos a leer ese momento cumbre realmente, ahorita que hay tantas situaciones, tantos peligros, tantas divisiones, que sepamos que tenemos por decisión de nuestro Señor Jesucristo una cabeza terrenal que lo representa a Él y que en el que igual nosotros debemos ser guiados, ¿sí? Entonces sería cuestión de irnos precisamente al Evangelio de San Mateo, Mateo 16, cuando nuestro Señor le dice precisamente a él, esto después de que les pregunta que si quién es él, y que Pedro contesta: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y nuestro Señor le dice: feliz eres, Simón Bar-Jona, porque no te lo enseñó la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, esa inspiración que le vino a San Pedro vino de Papá Dios, ¿no? Y se lo hace ver en nuestro Señor Jesucristo.
Y pues obviamente de Papá Dios nos viene todo, los que entendemos, vivimos, reconocemos que estamos en la iglesia que Él fundó. Y le dice después, y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las fuerzas del infierno no la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por eso la autoridad en la que está nuestra iglesia, nuestro Santo Padre, en este caso Papa Francisco, y estas palabras tan importantes de nuestro Señor. Lo que tú ates, lo que tú decidas, ¿sí? Y las llaves, qué importante es esto de las llaves. En programas pasados les comentaba yo de que hay 2 libros, se los enseño una vez más, estos 2. Este se llama Providencia Divina, este se llama La Santa Misa. En estos 2 libros están basados, está basada la película que muchos de ustedes ya conocen, conocida como El Gran Milagro. Entonces, todo eso que viene en la película El Gran Milagro fue tomada de estos 2 testimonios que en su momento, pues pura gracia de Dios, el Señor y la Santísima Virgen se lo revelan a una mística boliviana, Catalina Rivas. Entonces, de estos 2 libros es donde se toma esa película, El Gran Milagro, y bueno, digamos, se adapta, por llamarlo así, principalmente para niños, ¿no? Pero que todo lo que vamos entendiendo, viviendo, ahora sí que los adultos, pues es de mucha bendición. La vez pasada les recomendaba de Providencia Divina y les daba datos de cómo lo pueden conseguir, porque es tan importante. Aquí se trata, como les comentaba la semana pasada, de qué pasa con las personas cuando nos acercamos a la confesión, o con qué ánimo nos acercamos a la confesión. O sea, con qué preparación, de qué manera, y las tentaciones que se nos presentan en ese momento de la confesión, y la importancia de valorar. Unido a este testimonio de Providencia Divina, bendito sea Dios, me encontré, bueno, a mí me encantan los libros, y el Señor, bendito sea Dios, por uno o por otro medio me los hace llegar. Y me encontré este otro, que también se los recomiendo, se llama Misericordia y Justicia. Es tan importante este otro libro también, mis hermanos y mis hermanas, porque aquí se desmenuza, esa es la palabra, se desmenuza la diferencia entre lo que es la misericordia de Dios, ¿sí?, de la cual Dios mismo no se puede olvidar de su justicia. Acuérdense que les hemos compartido en muchas ocasiones cuando Él habla de que los justos son los que heredarán el reino de los cielos, pero no solo en ese sentido. Hay un momento, hay un texto bíblico, aquí lo tengo, que dice estas palabras, pues que nos deberían de impactar también. Esto lo dice en 1 de Pedro 4:17, dice, si el justo se salva apenas, ¿qué fin tendrán los que se niegan a creer? Lo voy a volver a repetir porque es muy importante. 1 de Pedro 4:17. San Pedro, al que le fueron dadas las llaves del reino de los cielos, es el que nos está hablando ahorita. Acuérdense que la palabra de Dios es un eterno presente. Entonces nos dice San Pedro a los que estamos aquí reunidos en el nombre del Señor: si el justo se salva apenas, ¿qué fin tendrán los que se niegan
a creer. ¡Qué terrible! Y bueno, en este libro que les acabo de mostrar, que se llama Providencia Divina, fíjense que es un hermoso libro que recuerdo, a mí me lo regalaron, me hicieron el favor de regalarlo, lo conocí por primera vez. En ese entonces estaba yo en María Visión, tenía un programa en María Visión que se llamaba Bautízame, Señor. Este libro lo escribe alguien que se denomina Servidora de la Misericordia, María Piedad Durán Rentería. Y en este libro hace una recopilación de lo que sobre misericordia y justicia, sobre esas dos bendiciones, porque las dos son bendiciones siempre y cuando estemos dentro de ellas, seamos justos y seamos misericordiosos, revela nuestro Señor en diferentes épocas, en diferentes momentos, a varias místicas. La gran mayoría de ellas han fallecido. A mí me llamó mucho la atención cuando me lo regalaron, porque las místicas a las que se refiere esta recopilación son Conchita Cabrera de Armida, son Santa Faustina, Santa Teresita del Niño Jesús, Sor Consolata, entre otras Josefa Menéndez y Catalina Rivas. Y les decía que me llama la atención porque por lo general no es costumbre, porque Catalina Rivas vive todavía, gracias a Dios, ¿no? Aquí hace una recopilación de lo que, sobre esto de la confesión y de la importancia de estar listos y para poder acceder a esa puerta en el cielo, donde San Pedro es el que tiene las llaves. Se hace sobre lo que está pasando. Esta revelación es para Santa Faustina. Se las voy a leer por la importancia de que podamos nosotros aprender de qué es lo que tenemos que hacer cuando hay situaciones de esta naturaleza, ¿sí? Dice así: esta noche está narrando Sor Faustina. Para los que tengan el diario, es el numeral 1035. Esto es un diario grueso, pero bellísimo. Dice: esta noche estaba muriendo un hombre, todavía joven, pero sufría tremendamente. Empecé a rezar por él esta coronilla que me ha enseñado el Señor. La recé toda, sin embargo la agonía se prolongaba. Quería empezar las letanías de todos los santos, pero de repente oí estas palabras: reza esta coronilla. Comprendí que esta alma necesitaba muchas oraciones y gran misericordia. Me encerré, dice Sor Faustina, en una habitación aislada y me postré en cruz delante de Dios. En cruz es con boca abajo, con los brazos completamente abiertos, en cruz, implorando misericordia para esta alma. Entonces sentí la gran majestad de Dios y su gran justicia. Temblaba de espanto, pero no dejaba de suplicar a Dios misericordia para esa alma, en virtud de la promesa que has hecho para los agonizantes. A mí y a quienes invoquen tu misericordia, le dice Sor Faustina. Ten misericordia de esta alma. Y dice que poco después esa alma dejó de sufrir y expiró sereno. Esto es importantísimo porque más abajito habla precisamente, les decíamos, en cuestiones de purgatorio, de purificación. Ahora sí que esta tarde nos vamos a ir con bendito sea Dios, porque Él es el que organiza todo. Con algunas, voy a compartir con ustedes algunas situaciones que hemos estado recordando cuando tenemos la bendición de visitar familia
y estar y convivir y platicar, y más si estamos todavía en esas situaciones de encierro, ¿sí? Empezamos a recordar. Y son 2 o 3 situaciones que nos ha tocado vivir como familia, que nos deben de hacer reflexionar. Y esto se los digo porque yo no lo dudo, hay muchas familias que tienen o han pasado o han experimentado alguna situación, ¿sí? Yo recuerdo en programas pasados, les compartí, y son esos misterios que solo Dios, que solo Dios sabe por qué los permite, ¿no? Yo les compartía en programas pasados que esto pasó hace muchísimos años. Cuando hablo de muchísimos años, pues les estoy diciendo alrededor de 40 años, imagínense, o un poco más. Tenía un tío enfermo en la Ciudad de México, con problemas serios de riñón. Lo tenían que estar metiendo a estos aparatos de las diálisis cada determinado tiempo. Y una tarde íbamos a visitarlo ahí donde estaba él internado, que era en un hospital del Seguro Social. Y para hacerlo pasamos a casa de un familiar por las llaves. Perdón, no eran las llaves, era la tarjeta para poder entrar a visitar. Pero pues en eso de que la tarjeta, el saludo, la tía y todo lo demás, en casa de tía Flora, pues se pusieron a platicar, tanto mamá como la tía, y se nos fue pasando el tiempo, y llegó un momento en que nos dimos cuenta que ya no era hora de que pudiéramos visitar al tío, y dijimos, vamos mañana. Al otro día, para nuestra preocupación, susto y todo lo demás, remordimientos, nos enteramos que él falleció en el transcurso de la noche. O en el transcurso de la noche, en la madrugada, pero él falleció. Pues fue un golpe muy fuerte. Cuando les hablo de remordimientos, porque pues nos quedamos platicando y nos fuimos a verlos, sin saber que el otro día ya no íbamos a tener oportunidad. Mamá se regresa junto con el cuerpo acá a Guasave, precisamente. Él está enterrado aquí. Y yo me quedo ya, desde entonces yo vivo en la Ciudad de México, tenía mi hija chica, la mayor, y empieza a pasarme algo que me causa pues mucho susto. Eso sí ahora sí que les estoy hablando en primera persona y mi testigo es el Señor. Empiezo a tener un sueño que se me repite y se me repite y se me repite el mismo sueño más de 5 veces, de lo que me acuerdo. Yo ya no me quería ni dormir porque quedaba dormida y soñaba lo mismo, exactamente lo mismo. Yo soñaba que este tío llegaba ahí donde yo vivía, un departamento ahí en la colonia de Roma, y que yo pues me asustaba muchísimo, pues porque en el sueño yo sabía que estaba muerto, ¿sí? Y que cuando yo le decía no se acerque, usted está muerto, se lo decía en el sueño, él me decía que sí, que era verdad que él estaba muerto, pero que necesitaba decirme o encargarme algo. Imagínense nada más. Y en esos momentos es cuando yo despertaba pues aterrada, sudando, asustadísima, y ya de plano yo ya no quería ni dormir, pero a veces me vencía el sueño y otra vez el mismo sueño, el mismo momento. Acuérdense, en programas pasados hemos estado hablando de los sueños, y que en la gran mayoría de los casos, mis hermanos, los sueños, la irrealidad del sueño es que estamos en lugares que a veces ni conocemos, pero en esta ocasión el sueño que yo estaba teniendo, mi tío Yiki, que en paz descanse, físicamente era tal y cual era mi departamento.
O sea, no había nada fuera de lugar. Así como era mi departamento, así se me manifestaba en sueños. Y que cuando él se acercaba o trataba de acercarse a mí, yo salía corriendo de mi departamento. Lo tengo muy presente, que tenía una vecina con la que teníamos buena amistad, Ana María, y que llegaba y le tocaba a ella, asustadísima, estaba ella, estaba su esposo, y yo entraba hecha un mar de lágrimas y asustadísima y diciéndoles, es que allá arriba está un tío mío que ya murió y que dice que quiere hablar conmigo. Todo esto en el sueño, mis hermanos, ¿sí? Y entonces el esposo de Ana María decía, a ver, espérame tantito, déjame ir a ver, y él subía, porque ellos vivían en un segundo piso, nosotros vivíamos en un tercer piso de ese edificio de departamentos, y al rato bajaba el esposo de ella, muy serio, con una cara de preocupación, y me decía, pues ¿sabes qué? Pues si hay una persona allá en tu departamento, efectivamente dice que es tu tío, pero que necesita hablar contigo, y que sí, que ya murió, pero que necesita hablar contigo. En ese momento se me terminaba el sueño, ¿sí? Entonces imagínense nada más el susto en el que yo estaba viviendo. Me acuerdo que hablo para acá. En ese entonces mamá tenía una amistad muy cercana con un sacerdote y le digo, pues pregúntele qué tengo que hacer, porque yo no quiero ni dormirme, ¿sí? El caso es que el recado del sacerdote para conmigo fue el siguiente: dile a tu hija que hoy antes de dormirse, si ella tiene el valor, le diga a esa alma sufriente, tío, lo que tenga que decirme, dígamelo rápido, ¿sí? Pero si ella no tiene el valor, que le diga a esa alma sufriente, tío, por el amor de Dios, siga su camino. Y bueno, pues yo les tengo que confesar que pues yo era joven, estaba muy asustada, muy temerosa, y yo no deseaba seguir soñando eso, ni volver a encontrarme con él en esas circunstancias. Y pues lo que le dije fue eso: por favor, tío, siga su camino. Gracias a Dios ya no lo volví a soñar. Y esto se los comparto porque les hemos narrado que en este libro de la Santa Misa, que es lo que se nos revela, ¿quiénes son las personas que están presentes en una Santa Misa? ¿Quiénes son los seres que rodean esos lugares santos? Y tanto en ese libro como en este otro libro de Providencia Divina, pues hay que entender que estamos rodeados de seres espirituales, pero no todos muy buenos, por llamarlo así, ¿no? Y principalmente las tentaciones que nos vienen en el momento en que deseamos ir a la confesión. Esta experiencia, con el pasar de los años, lo que por lo menos a mí me ha hecho en mi corazón es entender que en toda circunstancia hay momentos en que tenemos que pensar en las prioridades, ¿no? En lo que es importante, que no dejemos para el mañana visitas de esta naturaleza, algún enfermo, que no dejemos para mañana el reconciliarnos con las personas que pudieran estar molestas con nosotros, que se supone que nosotros no tendríamos por qué estar molestos con nadie si estamos en este camino del Señor, ¿no? Pero ¿cuántas veces resulta que por ahí nos falta quien ante una confusión, ante una situación o ante un malentendido, pues expresa molestia con las personas, ¿no? Y pues la misma palabra de Dios nos las enseña, que si hay algo que tu hermano tiene en contra tuya,
pues te reconcilies con Él, ¿no? Entonces esa es la invitación de poder entender esto de la reconciliación. Y bueno, pues siendo una tarde, como les decía yo, bueno, que hemos tenido la oportunidad estos días de convivir con la familia y recordar momentos, situaciones, es también con ese ánimo, ¿no? De la importancia que tenemos y el por qué nuestro Señor, yo no sé si en su misericordia o en el tipo de planes que Él tenga, ¿sí? Permite a determinadas almas pues hacerse presente. Yo uno de los libros que más me han impactado es algo, creo que se llama Ayúdenme a salir de aquí, de María Sima. Creo que ella era austriaca y ella se le presentaban las almas del purgatorio. Entenderíamos que solo ante situaciones especiales que nuestro Señor las permite, ¿no? Y entonces yo estaba encontrando en este libro también, pues es que cuando uno toma la decisión de un tema, pues el Señor le va acercando por aquí, por allá, por acullá, y lo que Él desea que compartamos con ustedes. Hay un libro, hay un testimonio extraído del libro del padre Ángel Peña, que se llama Más allá de la muerte, se llama este libro. Y el testimonio que él narra en este libro, que es importantísimo, él comenta, dice que esto de hace muchos años atrás, que en 1817 había una señora que mandaba decir una misa al mes por las almas del purgatorio. Tenía esa santa costumbre de mandar decir una misa al mes por las almas benditas del purgatorio. Pero de repente le viene una enfermedad, pierde su trabajo y pues ya sin trabajo, se le iba acabando el dinero y pues pensó pues que ya no iba a poder seguir con esta práctica santa de mandar decir una misa al mes por las almas del purgatorio. Y pensando en eso, estaba precisamente en la iglesia y dijo, no, pero no puedo dejar de mandar a decir las misas por ellas. Y aún sabiendo que sus recursos eran limitados, pues decide mandar decir la misa de ese mes por las almas del purgatorio. Y se nos narra a través de este testimonio que al salir de la iglesia se encuentra con un joven de noble aspecto que le dijo, señora, si busca trabajo, vaya a esta dirección y ahí lo va a encontrar. La señora se encamina a esa dirección, pues obviamente buscaba trabajo, y se encuentra con que efectivamente la persona que vivía ahí tenía poco que había perdido la persona que le ayudaba en su casa, y la acepta con mucho gusto y mucha alegría. Pero la sorpresa de esta señora fue que cuando entra a esa casa, lo primero que ve es una fotografía del joven que fue el que la mandó ahí. Fíjense qué tremendo, porque la señora le narra, y todo esto lo comparte el padre, que era su hijo que había muerto 2 años antes. Entonces son esas situaciones que pues no sabemos qué es lo que Dios permite, cómo lo permite. Recuerdo también, hay testimonios ya más contemporáneos de situaciones que le toca vivir al Padre Pío, por ejemplo, en los libros, la biografía del Padre Pío, su historial, pues situaciones que a él se le permitía eso. Entonces, el que nosotros tengamos ¿cómo decirles? Es nuestra obligación hacerles saber a los que no lo saben
la importancia de estar en estado de gracia, la importancia de la confesión. Por eso les comentamos de este libro de Providencia Divina y lo que pasa en el momento en que las personas dan ese paso para ir a confesarse. Ahora, las bendiciones que recibimos nosotros cuando somos personas de oración constante por las almas benditas del purgatorio, pues también se nos dice, hay un santo que se llama San Juan Macías, que él nos comparte que las ánimas benditas del purgatorio pueden acortar nuestro propio purgatorio, que acuérdense que en el purgatorio ellas no pueden orar por ellas mismas, pero sí pueden interceder por todos nosotros, ¿sí? Entonces, es tan importante todo esto, como les decía, tanto el libro de la Santa Misa como el libro de Providencia Divina. Todavía, poco antes de venirme, me tocó en 2 ocasiones la tristeza, porque es una tristeza, de darme cuenta que en las misas sigue habiendo personas que en el momento de la consagración no se hincan. Y pues uno lo que se da cuenta es que, y estamos hablando de que por lo general son hombres, ¿sí? Y que pues se ven sanos completamente. Y que están en esa misa pues por compromiso, porque murió alguna persona, ¿sí? Como dijéramos, obligados, ¿sí? Y entonces, pues, uno tiene que empezar a pedirle perdón a Dios por situaciones de esta naturaleza, porque ahora sí que dentro de todas estas revelaciones que se nos dan en este libro de Misericordia y Justicia a estas místicas, una de esas revelaciones hermosísima, por cierto, nos dice lo siguiente. Pongamos atención. Y esto es importante compartirlo, como les decía, por las personas que no tienen la sana y santa costumbre de ir a misa, ¿no? O las que dicen que van a misa cuando les nace, ¿no? Dice, cada santa misa en la que hayamos participado nos acompañará al tribunal divino, cada santa misa, y abogará por nosotros para alcanzar el perdón. Con cada misa podemos disminuir el castigo temporal, o sea, el purgatorio, que era lo que hablamos. Podemos disminuir el castigo temporal debido por nuestros pecados en proporción, y esta es la parte más importante, dice, en proporción con el fervor de nuestra participación. Y nos ponen un ejemplo que a mí me gustó muchísimo, se los voy a leer en este libro de Misericordia y Justicia, de lo que pasa en la misa y que no lo valoramos, y la bendición que tenemos de participar en una Santa Misa. En esta ocasión es a Catalina la que se le revela lo siguiente, dice nuestro Señor, pongamos atención por favor, dice, una misa, pregunten a un ángel qué es una misa, y él les responderá con verdad, entiendo qué es y por qué se hace, pero no comprendo qué valor tiene. O sea, el ángel respondería eso. No comprendo qué valor tiene. Un ángel, miles de ángeles, todo el cielo saben esto y piensan. ¿Y ustedes? Dice el Señor, ustedes a quienes he dado el beneficio no quieren reflexionar en él. O sea, a la gente no le interesa reflexionar la bendición y el valor de una Santa Misa. Piensen que el sacerdote que me llama a sus manos tiene el poder que no le he concedido ni siquiera a mi madre.
reflexionen, sigue diciendo el Señor, que si en lugar del sacristán sirvieran al sacerdote los más excelsos serafines, no serían suficientemente dignos de estar junto a Él. Pregúntense si no obstante la grandeza del don que les hago, son aún dignos de estar en la misa pensando en otra cosa que no sea yo. Y el Señor se refiere a nuestras distracciones, así de sencillo. O sea, distracciones que tenemos durante la Santa Misa, el valor que tiene una Santa Misa y de qué manera nos distraemos, volteando para acá, volteando para allá y no estando. Por eso se nos comparte que cuando nos presentemos a ese tribunal, pues no solo va a ser, tal número de misas que fuiste, no, con qué devoción las viviste, ¿sí? Y esto de la oración es tan importante, les decíamos cuando nuestro Señor le dice a este enfermo paralítico, que es el que bajan por el techo, cuando le dice, tus pecados te son perdonados. El pobre hombre enfermo nunca abrió la boca, nunca pidió perdón, nunca dijo a nuestro Señor, sáname. Fue la intercesión de los que lo llevaban, ¿sí? Y en la importancia de que nosotros hagamos reparación constantemente, no solo por los pecados nuestros. Nosotros podemos reparar, mis hermanos, por los pecados de nuestra familia, dice. En este mismo libro, dice el Señor, si el mundo me ofende, sí, dice, perdón, el mundo me ofende, pero se salva por la reparación de las almas escogidas. O sea, los que tenemos conciencia de la importancia de reparar, no solo por nuestros pecados. Y luego añade, es cierto, esto ya se lo dice a Sor Faustina, Santa Faustina, le dice, es cierto que 100 pecados me hieren más que uno, pero si ese pecado es un pecado de desconfianza, ese hiere mi corazón más que los otros. ¿A qué se refiere nuestro Señor con el pecado de desconfianza? Pues yo creo que uno de los ejemplos más tristes que tenemos en esto del pecado de desconfianza, pues lo tenemos en Judas, que él nunca creyó, o mejor dicho, él desconfió y pensó que su pecado era tan grande que no fue con el Señor a pedirle perdón. ¿Y cuántos de nuestros hermanos pues ni les interesa el perdón? Así, ese es el problema. O hacen esos juicios severos en contra de los sacerdotes, diciendo que quiénes son para que vayan con un ser humano igual que ellos. Pero aquí están, lo que acabamos de leer, a quienes les han sido dadas las llaves al reino de los cielos. Y en otro texto bíblico, cuando el Señor añade, a quienes les perdonen los pecados les serán perdonados, a quienes se los retengan les serán retenidos. Y de los testimonios que sabemos también, vuelve a lo mismo, más contemporáneos, es que el Padre Pío retenía perdones cuando se daba cuenta que la persona no estaba realmente arrepentida de sus pecados, ¿no? Y no les daba la absolución, ¿sí? Por eso dice el Señor a otra de estas místicas, una de ellas es Sor Consolata, y esto es muy triste. El Señor le dice a ella, mira, Consolata, al infierno va quien quiere. Y no es la multitud de pecados lo que condena el alma, le dice el Señor a Sor Consolata, porque yo los perdono si ella se arrepiente. No es la multitud, no es el que sea muy pecador, sino la obstinación en no querer mi perdón. Fíjense nada más, ¿sí? La terquedad, ¿sí? La obstinación en no querer el perdón o pensar que no se necesita ser perdonado a esa persona, ¿no? Entonces es algo muy grave, muy difícil de entender,
Ojalá, miren, tenemos testimonios. De hecho, si bien ya lo he hecho, lo voy a volver a repetir. Con este libro de, ay, es que no quiero que le dé el reflejo, de Providencia Divina, ya he compartido este testimonio, lo voy a volver a compartir porque es importantísimo para que ustedes a su vez, mis hermanos, lo puedan compartir. Les decía que ahorita estoy transmitiendo desde Guasave, Sinaloa. Cuando venimos aquí, que llegamos en avión, por lo general volamos a la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, y estando ahí pues tenemos familia, y pues aprovechamos el viaje porque de ahí de Los Mochis a Guasave se hace 1 hora en carretera, y aprovechamos el viaje para visitar familia, hermanos de mamá. Y en uno de esos viajes vamos a visitar a un hermano de mi mamá, el tío Lalo, y su esposa Elvia. Y cuando entramos, ella sale a recibirnos y nos dice, palabras más o menos, porque también esto ya tiene rato que pasó, pero es hermoso poder compartirlo. Entonces ella nos comparte y nos dice palabras más o menos. Bueno, les tengo 2 noticias, una buena y una mala, ¿sí? Bueno, pues a ver, viene la buena. No, dice, es que tu tío ya me acompaña a misa, dice, ya me acompaña a misa tu tío. Wow, le digo yo, bendito sea Dios. Entonces me dice ella, pero pues ahí te va la mala, ¿qué crees que hace? Se forma, comulga sin confesarse. ¿Cómo? ¿Sí? Él se forma y no lo he hecho que vaya a confesarse porque dice que él se confiesa solo con Dios y que no tiene por qué andarle confesando a ningún padrecito, etcétera, etcétera, etcétera. Y no por casualidad, bendito sea Dios, por eso le digo, en las cosas de Dios no hay casualidades. Este libro pues acaba de salir en nuestro apostolado, Providencia Divina, una visión distinta acerca de la muerte, y entonces lo traía yo en la bolsa, me acerco y le digo, a ver tío, hágame un grandísimo favor. Y mis palabras fueron más o menos en este sentido, ¿sí? Lo reto a que lo lea, pero que lo lea todo. Y después, tío, haga lo que le dé la gana. Así se lo solté. Y me acuerdo que él agarró el libro y dijo, claro que lo leo. Yo no tengo ningún problema, yo lo leo. Bueno, ya nos venimos. No recuerdo cuántos meses tardé yo, la verdad, en regresar otra vez y ir a visitarlos. Y grande fue mi sorpresa cuando se me comparte que él tomó el curso para ser ministro extraordinario de la comunión. El impacto, ¿sí?, de encontrarse con la verdad, ¿sí? Entonces, eso es sacudir las mentes, los corazones. A veces, como les decía, es una ignorancia voluntaria, Santa Madre de Dios, que no queremos aceptar, el estar separados. La necedad, ¿sí? La necedad de no aceptar las cosas conforme las reglas que en la palabra de Dios ha puesto el Señor. O sea, no es invento de hombre. Te he dado las llaves del reino de los cielos, le dice San Pedro, y se lo dice al Papa Francisco. Te he dado las llaves del reino de los cielos, ¿sí? Y lo que tú decides aquí, se te va a respetar allá. Y entonces, ¿qué esperamos? No solo eso, estaba recordando yo precisamente que en este mismo libro, también de Misericordia y Justicia, cuando nosotros hacemos oración para pedirle a Dios que libere a las almas, ¿sí?, del purgatorio, o sea, que les permita subir a la presencia de Él después de esa purificación.
Y esto es lo que se nos dice en este hermoso libro de testimonios. Dice, cuando se pide la liberación de las almas purgantes, por eso de ahí viene la palabra purgatorio, fíjense lo que dice el Señor, se mueve todo el cielo hacia mí. Si ven que yo quiero liberar alguna, se une a la oración que se hace en la tierra en apoyo y complemento de la misma oración. Aquí lo explica mejor. Dice, si es necesario ese apoyo porque con mucha frecuencia los motivos que mueven a los viadores a pedirme la liberación de las almas purgantes son de orden puramente humano o insuficientemente sobrenaturales. Que se une el cielo con la tierra, mis hermanos. Cuando nosotros estamos pidiendo que Él libere algún alma, es un momento que se une el cielo con la tierra. Y el Catecismo de la Iglesia Católica nos aclara dos cosas importantísimas. Nos dice, por ejemplo, en el numeral 1030, el Catecismo, la parte oficial de la Iglesia sobre el tema del purgatorio, dice, los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación, por eso es purgatorio, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Mis hermanos, no dudemos en orar, primeramente en tratar de convencer, si tú conoces personas que todavía no están convencidas de la importancia de la confesión, de la importancia de estar en estado de gracia, de la importancia de orar por las almas del purgatorio, pues compárteles. Como decía el Papa Juan Pablo II, la verdad aunque escandalice, ¿sí? Y para los que quieran obtener este libro, pues ya les decíamos, pueden llamar ahí en la Ciudad de México. Nuestros teléfonos son 10 dígitos, es 55 55 79 79 01. Y ahí pueden conseguir tanto este libro de Providencia Divina como el de la Santa Misa. O si lo pueden pedir directamente a Mérida, Yucatán, donde está el centro, pueden marcar 3 veces el 9, es 999-944-0540, y ahí también lo pueden conseguir. El compartirlo, como les comento, yo le dije, tío, por favor, lo reto a que lo lea, y después haga lo que le dé la gana. Y bueno, pues lo que le dio la gana hacer es entender la bendición, no solo de la confesión, sino tomó la decisión de entregarse al servicio del Señor y tomar el curso, bueno, una profunda conversión, ¿sí? Para ser ministro extraordinario de la comunión, ¿no? El poder vivir la Santa Misa con devoción, tal y como se nos indica en este libro de Misericordia y Justicia. Si Dios lo permite, nos estaríamos encontrando el próximo lunes. Nos despedimos como siempre con una oración y pidiéndole al Señor, les pediría por favor que en estos momentos que nos encontramos reunidos en el nombre del Señor, que nos auxilie en esta batalla que se está realizando en algunas partes del mundo, de manera especial en Ucrania y Rusia, ¿sí? Vamos a pedirle al Señor, a través de esta oración, protección para todos nuestros hermanos que se encuentran en ese lugar de peligro. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la maldad y acechanzas del demonio. Mándele el Señor que no pueda dañarnos, es nuestra súplica humilde, y tú, oh príncipe de la milicia celestial, usando del poder que Dios te ha conferido, lanza al infierno a Satanás y demás espíritus malignos que vagan por la tierra,
los aires y las aguas, buscando la perdición de las almas. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, cúbrenos con tu manto. Al mundo entero, Señora. Y es que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Mi Señor y mi Dios, que mi cuerpo descanse y mi espíritu te alabe toda la santa noche. Buenas noches. Y si Dios lo permite, nos veríamos el próximo lunes, 7 de la noche, hora del centro.